Tenemos por otra parte el artículo 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo, que habilita al Ministerio del Trabajo como policía administrativa. Es decir, que el Ministerio tiene funciones de inspección, vigilancia, control y cumplimiento de las normas laborales para las empresas privadas, que normalmente el Ministerio del Trabajo, cuando adelanta este tipo de investigaciones, lo que normalmente pide son ejemplares de contratos de trabajo, soportes de nóminas de pago a trabajadores, el documento que genera la nómina electrónica. También tenemos que el Ministerio del Trabajo exige eventualmente soportes de pagos a seguridad social de los colaboradores y sobre todo y casi siempre lo que solicita es copia del reglamento interno de trabajo. Les estaba contando que el Gobierno Nacional, a través del decreto 052 de 2026, creó 1.134 plazas o puestos en el Ministerio del Trabajo, de los cuales 1.000 van a ser inspectores de trabajo. Esto para inspeccionar, vigilar y controlar sobre todo la implementación de la reforma laboral. Entonces, ¿qué pasa? Con la ley 1610 de 2013, el ministerio que regula la investigación administrativa, el ministerio puede iniciar investigaciones de oficio. Entonces, seguramente lo que va a pasar es que se viene una ola de inspecciones a las empresas privadas, por lo cual la idea es que las empresas cumplan con la reforma laboral. ¿Y qué otra forma de mostrarlo que a través del reglamento interno? Aquí esto no es por generar miedo, pero es lo que dice la ley. Las multas pueden ir entre 1 y hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a 8.754 millones. Obviamente hay una escala de regulación, no le van a aplicar a una pyme por no tener actualizado el reglamento interno 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa. Y los inspectores del trabajo pueden iniciar investigaciones de oficio, además de pedir pruebas de oficio. Es decir, que no hay que esperar a que un trabajador denuncie que su empresa no está cumpliendo supuestamente con la reforma laboral para que el ministerio inicie esta investigación, sino que en cualquier momento, y seguramente lo que puede pasar es que le asignen bases de datos de empresas a distintos inspectores y estos empiecen a solicitar documentos para vigilar que las empresas estén cumpliendo con el reglamento interno. Entonces aquí vale la pena hacer una pequeña anotación y es que la idea es que tu empresa esté al día con las normas laborales. Sin embargo, este webinar nos vamos a centrar en lo que debe tener tu reglamento interno para evitar sanciones conforme a la última reforma laboral. Bueno, entremos en materia. Entonces tenemos la modificación número 1, que es el debido proceso disciplinario. Esta seguramente es la modificación más larga porque modifica el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo. Como ustedes saben, si ustedes son de gestión humana o adelantan procesos disciplinarios, tenemos la sentencia C593 de 2014 que profirió la Corte Constitucional, en la cual nos indicó a todas las empresas privadas y en general a cualquier entidad de derecho privado que el debido proceso es un derecho fundamental y que siempre que se lleve a cabo un proceso, llámese sancionatorio, administrativo sancionatorio, debemos respetar unos principios que son los que vamos a encontrar en la parte izquierda de la diapositiva. Esos principios, a pesar de que no estaban en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, todos sabíamos que cuando adelantábamos un proceso disciplinario teníamos que respetarlo. Sin embargo, la Ley 2466 de 2025 trae unos principios los cuales debemos respetar. Aquí quiero hacer una aclaración. Y es que si bien la ley no nos dice que debe estar en nuestro reglamento, yo como abogado les sugiero que lo incluyan. Literal, solo les va a ocupar un artículo en el título del reglamento donde ustedes regulen el debido proceso administrativo. ¿Cuáles son estos principios? Digamos que no varían mucho en comparación a los que nos tenía la sentencia C593. Tenemos el principio de dignidad, la presunción de inocencia, obviamente, el indubio prodisciplinario, que para los que no entiendan mucho es que cualquier duda sobre la aplicación de una sanción o sobre el proceso administrativo debe recaer en favor del investigado. Tenemos el principio de proporcionalidad, que habla principalmente de la sanción, es decir, no podemos poner sanciones
Por ejemplo, sanciones de suspensión de 8 días por llegar 5 minutos tarde. O sea, tenemos que manejar una proporcionalidad, sobre todo en el castigo. Derecho a la defensa, tenemos el principio de contradicción y controversia de pruebas, principio de intimidad, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto al buen nombre y al non bis in idem, que es que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Ojo, por el mismo hecho cometido en una sola ocasión, ¿no? Si yo llego tarde 2 veces, pues se me penaliza por llegar tarde la primera y luego se me penaliza por llegar tarde la segunda. Entonces, ¿qué pasa con este artículo? Tenemos que ahora le debemos, bueno, igual que con el artículo anterior, le debemos entregar una comunicación formal al trabajador mediante la cual se le informa que se le aperturó el proceso disciplinario. Igual que en el proceso anterior, le debemos indicar los hechos u omisiones en los cuales ocurrió y que están motivando el presente proceso disciplinario. Y le debemos correr inmediatamente que le comunicamos la apertura del proceso al trabajador, le debemos correr traslado de las pruebas que tenemos que respaldan los hechos en los cuales se basa el proceso que le estamos iniciando. Aquí viene la novedad y es que lo que nos dice la reforma laboral es que le debemos dar al trabajador un término no inferior a 5 días para que el trabajador se pronuncie y rinda descargos, que pueden ser escritos o puede ser en una audiencia o sí, llamémoslo en una audiencia para que el trabajador rinda sus descargos y presente las pruebas con las cuales busca defenderse. Luego tenemos que procedemos con la sanción o cierre del proceso administrativo, eso sí siempre motivando debidamente llámese el cierre o la sanción. De ser el caso, pues ponemos la sanción y finalmente debemos hacerle saber al trabajador que cuenta con la posibilidad de impugnar la decisión. Entonces, si bien la doble instancia era un principio que teníamos en la ley anterior con la sentencia y la construcción jurisprudencial que han hecho las Cortes, la ley aquí sí nos impone la obligación de que el trabajador impugne esa decisión, pero hasta ahí nos dice la ley. Todos estos cambios, todas estas modificaciones que vamos a ver son mínimos y que a partir de eso tú la puedes regular en tu reglamento interno. Entonces, por ejemplo, recientemente estuvimos regulando la doble instancia o más bien la impugnación en una empresa porque la ley no nos dice si se habla de un recurso de reposición, que es un recurso horizontal, o de un recurso de apelación vertical. Sin embargo, pues para eventualmente evitar sanciones o malas interpretaciones por parte del ministerio, decidimos implementar ambas, tanto la vertical como la horizontal. Es decir, se le da al trabajador la posibilidad de que interponga recurso de reposición y en subsidio recurso de apelación. Y el recurso de apelación pues lo resuelve el gerente, claro, o bueno, eventualmente el superior administrativo o el superior jerárquico de la persona que interponga la sanción. Y es que eso depende de cada empresa, porque seguramente si has pasado por muchas empresas o has estado en diferentes procesos, sabrás que hay empresas donde hay un área que es el área, llámese de gestión humana, recursos humanos, que es la que se encarga de adelantar el proceso disciplinario. Pero hay otras empresas en las cuales los líderes de equipos tienen las facultades para adelantar procesos disciplinarios. Entonces, ¿quién sería la doble instancia? Depende de quién adelante el proceso disciplinario. Bueno, tenemos unos parágrafos. Este procedimiento tiene que atenderse con un principio respetando siempre, bueno, si hay laudos arbitrales o convenciones colectivas, pues se deben respetar, que digamos que eso no es novedad de cara a la normatividad anterior. Asimismo, si el trabajador está afiliado a organizaciones sindicales, puede adelantar el proceso disciplinario acompañado de uno o dos compañeros. Igual eso ya lo teníamos en la norma anterior. Y en dado caso el trabajador con discapacidad puede adelantar o contar con medidas razonables que le garanticen la comunicación y comprensión recíproca en el marco del debido proceso. También nos dice que el empleador debe actualizar el reglamento y aquí quiero hacer una salvedad
porque este parágrafo generó controversias en el entendimiento de la reforma laboral, ya que hubo personas que interpretaron este parágrafo en el sentido que pensaron que la reforma laboral iba a entrar un año después de su promulgación. La respuesta es no. O sea, lo que dio la ley fue 12 meses para que las empresas actualizaran el debido proceso. Es decir, si tú no has actualizado tu reglamento hablando del debido proceso, todavía estás a tiempo de hacerlo. Pero el resto de modificaciones que vamos a ver ya deberían estar vigentes en tu empresa o en tu reglamento interno. ¿Listo? Bueno, sigamos con la segunda modificación. Esta es muy sencilla y es que modificó el procedimiento para publicar el RIT, el reglamento interno. Como ustedes saben, pues cuando van a actualizar o promulgar el reglamento interno, hay que hacer una circular, se pone en conocimiento de los trabajadores, 15 días hábiles, y debemos fijar el reglamento en 2 copias de carácter legible en 2 sitios distintos de cada una de las sedes de la empresa. Que no sé si es el caso de tu empresa, que por ejemplo en una sola hoja imprimen 4 hojas y lo importante es que se pueda leer. Y aquí la novedad es la parte subrayada, que dice, y a través del medio virtual a cualquiera de los trabajadores, al cual los trabajadores deberán poder acceder en cualquier momento. Entonces, básicamente este artículo lo que nos obliga es publicar el reglamento interno en un sistema web, llámese en nuestra página web, en intranet, mejor dicho, en cualquier parte virtual, pero que el trabajador siempre tenga acceso. El Ministerio del Trabajo el año pasado publicó un concepto en el cual aclaró que esta obligación complementa la primera, más no es lo uno o lo otro. Es decir, yo no puedo decir como yo publiqué mi reglamento en mi página web y está visible para todos los trabajadores o en la intranet, ya no tengo que publicarlo en físico. No, la respuesta es no. Hay que publicarlo tanto en físico como en la página web. Una cosa no excluye a la otra. La tercera modificación es los recargos, que bueno, tenemos por ejemplo el cambio de la jornada laboral. Para que lo tengan muy presente, a partir del 15 de julio reducimos la jornada de 44 a 42 horas semanales. A partir de ese momento, según literal una interpretación de la norma, ya no es obligatorio conceder el Día de la Familia. O si por el contrario en tu empresa ya implementaste la jornada de 42 horas, ya no tienes que implementar el Día de la Familia en tu empresa. Este es opcional. Asimismo, se debe indicar la obligación del empleador de llevar un registro de horas extras. Recuerda muy bien que hasta que se promulgó la reforma, es decir, hasta el 15 de julio de 2025, para que un trabajador laborara horas extras, tenías que pedir la autorización previo al Ministerio del Trabajo. Hasta que el Ministerio no te autorizara no sacara esa resolución mediante la cual te autorizaba a laborar horas extras, tú no podías disponer de tus colaboradores para que trabajaran horas extras. Ahora lo podemos hacer sin la necesidad de elevar la solicitud al Ministerio del Trabajo, pero es nuestra obligación como empleadores, 1, llevar un registro de las horas extras que laboren nuestros colaboradores. Y 2, el máximo que pueden trabajar nuestros colaboradores es 2 horas diarias o 12 semanales. No pueden trabajar más de 2 horas extras, en ningún caso pueden laborar más de 2 horas extras. Bueno, sí hay excepciones legales, pero hablando de generalidades, en principio, un trabajador que labore sin excepciones en la jornada habitual no puede trabajar 2 horas extras o 12 semanales. Tenemos como cuarta modificación el cambio al dominical. Es decir, el dominical, hasta que se profirió la reforma, y esto sí se lo aplaudo al legislador, es que el dominical ya no es el domingo, sino que es el que pacten las partes por escrito. Anteriormente, como empleadores como empresas teníamos 3 cosas que sí o sí debían constar por escrito. 1, el periodo de prueba. 2, el salario integral. Y 3, los contratos a término fijo. Ahora con el dominical tenemos 4 cosas que sí o sí debemos pactar por escrito. Y es cuando el dominical va a coincidir con otro día diferente al domingo.
Entonces, por ejemplo, esto aplica mucho para sectores como hotelería y turismo, en los cuales en los bares, discotecas, restaurantes, es habitual que el trabajador labore los domingos. Ahora podemos pactar con el trabajador que el dominical va a coincidir, por ejemplo, con el miércoles, de tal forma que si el trabajador labora el domingo, per se no le tenemos que pagar el recargo dominical, salvo que trabaje el miércoles. Esto, como insisto, debe quedar por escrito, debe quedar constancia que fue de mutuo acuerdo. Lo podemos hacer en el contrato de trabajo o mediante otro sí. Al momento, si el trabajador ya está contratado, pues toca mediante otro sí. Si vamos a adelantar contrataciones para nuevos trabajadores, lo podemos incluir en el contrato de trabajo. De todas formas, el contrato de trabajo es un documento en el cual las partes pactan algo por escrito. Y los recargos dominicales van a subir gradualmente. Entonces, a partir del 1 de julio se incrementa el 80%, el cual ya está vigente. A partir del 1 de julio de 2026 se incrementa en un 90% y a partir del 1 de julio de 2027 se incrementa en un 100%. Pregunta, ¿esto debe quedar por escrito en el reglamento interno de trabajo? Mi recomendación es que sí, para probar que la empresa está cumpliendo con el reglamento interno. Tenemos una de las últimas modificaciones que nos trae la reforma que debemos implementar en nuestro reglamento interno y son las obligaciones para el trabajador. Teníamos la primera obligación, que esta es una modificación, y es que el empleador debía conceder el ejercicio para que el trabajador ejerciera su derecho al sufragio, o más bien para que el trabajador fuera a votar, pero esto sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, que en palabras más sencillas lo que dice esta ley, este artículo, es que el trabajador que vote tiene derecho a medio día libre de descanso. Ahora, tenemos que concederle al trabajador que labore, pues como ustedes saben, las votaciones, las elecciones son habitualmente los domingos. De tal forma que si tenemos un trabajador que labore un domingo y preciso ese domingo coincida con fecha de votaciones, es nuestra obligación como empleadores concederle ese domingo para que, no ese domingo propiamente, pero sí el espacio para que eventualmente el trabajador se desplace a votar. Como les decía, estos son mínimos, pero nosotros lo podemos regular en el reglamento interno de trabajo. Entonces, por ejemplo, si nosotros, ya que estamos obligados a conceder este permiso, lo podemos conceder, por ejemplo, entre las 7 y las 9 de la mañana. La ley propiamente no nos lo prohíbe. O lo podemos conceder junto con la hora de almuerzo. Asimismo, también es importante ver dónde se encuentra el centro de trabajo, dónde está laborando el trabajador y dónde tiene que ir a ejercer su derecho al sufragio. Tenemos una nueva obligación que es concederle a los trabajadores el permiso para que atienda a citas médicas de urgencias o citas médicas programadas con especialistas. Y aquí quiero hacer una salvedad muy importante, porque sí he visto que las redes sociales están causando mucha desinformación al respecto. Entonces hay muchas, no sé si abogados o personas que están diciendo que ahora es obligatorio conceder permisos para citas médicas. La respuesta es no, no es obligatorio para citas médicas generales. Ustedes saben que en el sistema de salud de Colombia a veces es complicado conseguir cita con especialista y tras de que es complicado, programarla para los sábados o días que no trabajamos sigue siendo complicado. Y ese es el origen de esta obligación. Por eso es que dice con especialistas. Pero si hablamos de citas médicas de carácter general, no es obligatorio. Ahora, citas médicas de urgencia, pues ni modo, eso no lo controlamos. Eventualmente el trabajador debe probar que asistió a una cita médica de urgencia, más no de carácter general, y eventualmente también debe allegar su certificado. Finalmente, para probar que estuvo en cita médica con el especialista, la ley nos permite que exigirle al trabajador que allegue certificado previo. Entonces, a pesar de que se trata de un tema de habeas data de especial protección para el trabajador, la ley nos permite solicitarle al trabajador certificado previo para conceder el permiso. Entonces, nuevamente estamos en la capacidad de regular esta obligación
Por ejemplo, podemos regular los términos en los cuales el trabajador debe pasar el preaviso, por ejemplo, no menos de 5 días hábiles o no menos de 10 días hábiles, salvo que pruebe que efectivamente estuvo intentando todos los días o algo excepcional. Y el otro es para diagnóstico y tratamiento de endometriosis. Tenemos la nueva obligación que es para concederle permiso a los trabajadores para que asistan a reuniones escolares como acudientes, en los casos en que resulte obligatoria la asistencia, obviamente. Igual, esta es la obligación, lo podemos entrar a regular nosotros. ¿Qué le vamos a exigir al trabajador? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? De ser el caso, registro civil de nacimiento del hijo para probar que el hijo es el hijo, pues si no lo ha reportado como beneficiario dentro de la empresa. Y finalmente, para atender citaciones judiciales, administrativas y legales, que de igual forma lo regulamos nosotros. Yo sé como abogado que muchas veces las citaciones judiciales, por ejemplo, por regla general se están haciendo de forma virtual. Entonces, eventualmente que le llegue al empleador si se trata de una asistencia a una cita virtual o una cita presencial. Si, por ejemplo, se va a hacer en juzgado, pues si el juzgado está, me estoy inventando, 1 o 2 horas del centro de trabajo, pues eventualmente también se puede regular. Si se trata de una diligencia que se va a realizar, por ejemplo, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, y es virtual, también se puede regular que se haga desde las instalaciones de las oficinas, si eventualmente la empresa cuenta con la infraestructura para hacerlo, o si definitivamente se trata de horas que estén muy cerca del inicio de la jornada o la terminación de jornada, pues eventualmente habilitarle el espacio para que el trabajador o entre más tarde o salga más temprano. De todas formas, como abogado también les puedo contar, y litigante, que uno muchas veces sabe a qué hora inicia la audiencia, más no a qué hora termina. Por lo tanto, ustedes y que las entidades judiciales no expiden los certificados de asistencia, inmediatamente se acaba la audiencia. Por lo tanto, eventualmente pueden solicitarle en el reglamento pruebas de la asistencia a la audiencia, sumarias cuando se trate de temas virtuales, pantallazos o algo así, mientras se expide la constancia o por lo menos el soporte que el trabajador solicitó, la constancia. Igual para citaciones administrativas y legales. Y finalmente tenemos el famoso día libre por ir en bicicleta al trabajo. Y es que aquí, bajo una interpretación literal de la norma, básicamente esto es opcional. ¿Por qué? Porque nos dice que los empleados de empresas privadas y trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán acordar con el empleador un día de descanso remunerado. Entonces, al tratarse de un tema facultativo, pues no nos obliga. Por lo tanto, ustedes dentro de la empresa deciden si quieres implementar o si no el día libre por ir en bicicleta al trabajo. De todas formas, es una práctica que no sobra, que estimula el ejercicio y la salud para los trabajadores. Pero si lo vas a hacer, mi sugerencia es que no lo hagas en el reglamento interno del trabajo, sino que lo hagas en una política muy bien definida. ¿Cómo vas a contabilizar los días en que el trabajador va al trabajo? Si vas a manejar un sistema sellos, talonarios, con cuánto tiempo dispone el trabajador para solicitar el día libre y si se le va a otorgar, bajo qué condiciones. Entonces, bueno, estas son en términos generales las obligaciones que tienes que implementar con base en la reforma laboral. ¿Qué sigue para tu empresa? Básicamente, primero, implementar la reforma. Si no la has implementado o sientes que eventualmente tus trabajadores o el grupo de gestión humana, los directores de área, no están capacitados, por ejemplo, en el reglamento interno, ahí es donde acudimos nosotros. ¿Cuál es la idea? Ya sea implementar la reforma laboral y pues todas las normas laborales vigentes hasta la fecha en el reglamento interno, caso en el cual que si llega una investigación de parte del ministerio, estés preparado con tu reglamento y o capacitar a tu equipo de trabajo, capacitar a quienes adelantan procesos disciplinarios en el nuevo procedimiento disciplinario que trae la reforma laboral, así como la capacitación, por ejemplo, a miembros del Comité de Convivencia Laboral en temas de acoso laboral, en la resolución 3461/2025, entre otros.
Si te gustaría que revisáramos el tema, te dejo el número de nuestra asesora comercial, o si quieres dejarnos escribirnos tu número en comentarios y nos pondremos en contacto contigo.